espacios, los axiomas. Voy a ir haciendo una introducción hasta que se vayan incorporando más gente. Respecto de los exámenes, todavía estoy ahí corrigiendo, no he terminado, así que, porque la verdad que ando con muy poco tiempo y por ahí muchas pocas ganas, pero bueno, este fin de semana me voy a poner las pilas y voy a terminar y ya le subiré autogestión las notas. Respecto de lo que comentaba recién, nosotros analizamos los axiomas, analizamos los espacios vectoriales, los diferentes espacios, y dijimos que el cumplimiento de los axiomas le da tal nombre, y solamente eso, que nos independizamos de los objetos y describimos el concepto de su espacio. Y bueno, en esos ejercicios que estuvimos haciendo de su espacio, nosotros lo que hacíamos era plantear un subconjunto y ver si ese subconjunto era un subespacio, basado en aquel juego de palabras que yo les hice aquí en clase, que decía que todo subespacio sí era un subconjunto, pero no todo subconjunto era un subespacio. Entonces, cuando me plantean un subespacio de cualquier vectorial, me preguntan si es o no un subespacio. Por lo cual yo tengo que hacer cumplir las famosas condiciones mínimas, esas que yo en broma le había dibujado con el corazón, ¿se acuerdan de Cupido? Y evidentemente todos los ejercicios se van a remitir a aplicar ese concepto, a probar si la suma está en el subespacio, a probar si la multiplicación y si el origen del padre es el origen del hijo. Cuando nosotros probamos esas tres cosas en forma simultánea, decimos que es, y si alguna de ellas no se cumple, decimos que no es, ¿no? Que pasa a ser un subconjunto, pero no es un subespacio. Hasta ahí, la definición y cómo reconocer. Vamos a hacer el ejercicio al revés, porque recuerden que estamos en matemática, en álgebra, y todo lo que va tiene que volver de alguna manera para que se justifique lo de ciencia exacta. Entonces, vamos a refrescar un concepto, pero ya generalizarlo, porque ya hemos visto espacios vectoriales, que ya hemos visto, lo hemos visto específicamente en matrices, particularmente en matrices. ¿A qué concepto me refiero? Al concepto de combinación lineal. ¿Sí? Combinación lineal. Entonces vamos a poner lo siguiente. Bien, eso a modo de introducción de la definición. Vamos a dar la definición de combinación lineal, pero ya en un sentido bien amplio, a pesar de que ya algo conocemos. Sean B un B barra K. ¿Qué quiere decir eso, B barra K? B barra K significa sea un espacio vectorial sobre un campo de escalar K, pero es largo escribir todo eso. Se dan cuenta que cada vez que yo le digo una definición, vamos a escribir eso, tardamos 2 años. Entonces lo abreviamos poniendo B barra K, que significa sea B un espacio vectorial sobre un campo escalar K. ¿Se entiende? B1, B2, Br, vectores de B pertenecen a B, y entonces ahora viene la definición propiamente dicha. Un vector cualquiera, B chiquita que pertenece a B, es combinación lineal de B1, B2, Br, si existen, significa que es ahí al revés. Fíjense. ¿La ven, ven lo que escribí? Sí, profe. Bueno, si ustedes se fijan, esa definición nosotros ya la dimos, específicamente en matrices, cuando dijimos que existían combinaciones lineales entre matrices y combinaciones lineales con las filas y columnas, de ahí salió la multiplicación matricial, es decir, hemos estado viendo esto específicamente. Como ya sabemos que el conjunto de matrices con las operaciones
naturales es un espacio vectorial, entonces evidentemente se entiende aquel concepto. Pero como no tan solo sabemos que las matrices son un espacio vectorial, sino cualquier conjunto que verifique los axiomas, entonces generalizamos la definición y vamos al concepto primitivo que yo le di en aquel momento cuando les decía en joda, no en joda, en realidad, un vector, una combinación lineal es una sumatoria de productos, en donde justamente se combinan las dos leyes que dan la linealidad, la ley interna suma y la ley externa multiplicación por escala. Cacho, número por cacho me da cacho, número por cacho me da cacho, suma de cacho me queda cacho. O sea que es una sumatoria de productos y para que esa combinación lineal exista, como dice la definición, deben existir los escalares. ¿Sí? Esos escalares que le vamos a llamar K1, ¿sí? Existir escalares K1, K2, K3, Kr, tales que permitan escribir esa combinación lineal. Bien, entonces, como queda condicionada a que existan los escalares, puede ocurrir que no existan y entonces no se puede escribir una combinación lineal. Eso es lo que está queriendo decir esta definición. Bien, entonces, aplicando el concepto de combinación lineal, vamos a ver un ejercicio numérico, ya directamente, para que entiendan qué es lo que carajo quiero hacer. Nosotros antes, dije, me daban un subconjunto y me preguntaban si era o no era, verificaba las condiciones mínimas. Ahora, me dan algo aislado y me preguntan y quiero ver si puedo, a partir de eso aislado, reconstruir un subconjunto o particularmente un subespacio. Supónganse que yo tengo esos vectores de R3. ¿Lo ven todos ahí? Y entonces me preguntan una pregunta de cajón, es si una terna genérica I sub 2, I sub 1, I sub 2, I sub 3, se puede escribir como combinación lineal de los tres que me digo. ¿Se entiende la pregunta? Quiero saber si ese vector, que sería en, este, en la definición, sería SB, si se puede escribir como combinación lineal. En este caso son ternas. Entonces, directamente escribo, pongo K1 por B1, K2 por B2, K3 por B3, y lo igualo a B, que sería en este caso. Y cuando yo hago eso, cuando yo hice esto, escribí la combinación lineal, la sumatoria de productos, que me da una terna en este caso. Y por igualdad de componentes, porque estoy planteando que el vector del primer miembro es igual al vector del segundo, por igualdad de componentes, yo puedo escribir lo siguiente. ¿Se entiende lo que dice? No, profe. ¿Sí? Porque si los vectores son iguales sus componentes homólogos. Y fíjense en lo que voy armando. Voy armando ecuaciones. ¿Lo ven o no? Exactamente las componentes homólogas con las componentes homólogas. Y después sigo. 3K2, perdón, 3K1, 2K2, más 5K3, igual a la segunda componente. Y por último, 5K1, más 3K2, más 8K3, igual a la tercera. Y sorpresivamente, y de ahora para siempre,
Cada vez que yo iguale vectores por igualdad de componentes, voy a armar sistemas de ecuaciones. ¿Lo entiende o no? Sí, profe. ¿Entendieron entonces? Esto que acabo de explicar recién, cada vez que ustedes igualen vectores, justamente porque son iguales sus componentes homólogas, y quieren calcular los escalares, van a armar sistemas de ecuaciones de ahora y para siempre. ¿Se entiende? Entonces dice, mira, arma sistema de ecuaciones, quiere decir que tengo que saber el sistema de ecuaciones yo. Por eso lo estudiamos en la previa, digamos. Entonces, una vez que yo tengo eso, escrito ya el sistema, yo en la parte del sistema de ecuaciones se lo daba a ese sistema y les preguntaba qué relación debían cumplir los escalares I1, I2 y 3, recuerden, inclusive le puse los mismos números para que lo recuerden, para que ese sistema sea compatible. ¿Recuerdan esos ejercicios? ¿Recuerdan los ejercicios o no? Sí, profe. Bien. Y entonces ustedes dicen, pero lo que hacía en aquel momento era escribir la matriz principal, escribir la ampliada, lo mecánico, escalonar, y cuando terminaba de escalonar, aplicaba Roche-Frobenius. Exactamente, vamos a hacer lo mismo que hicimos antes, vamos a escalonar, y vamos a aplicar cuando terminemos Roche-Frobenius. Al escalonar, esto nos queda 1, 0, 1 y sub 1, matriz principal, matriz ampliada, 3, 2, 5 y sub 2, 5, 3, 8, y sub 3. Matriz principal, matriz amplia, y empieza la parte mecánica de escalonar. El escalonamiento, acuérdense, me importan los ceros por debajo de la escalera, hago las operaciones de fila, 1 por 2, 2, 1 por 5, 5, menos 3, 2, 1 por I2, I2, menos 3 veces I1. Ahí voy haciendo las operaciones, estoy aplicando Gauss, ¿no es cierto? Bien. 1 por 3, 3, menos 5, 3, 1 por 8, 8, menos 5, 3. 1 por I3, I3, menos 5 veces I1. Y va tomando forma de escalonamiento. Sigo. Cero ahí, cero ahí. Me interesan los ceros por debajo. A los elementos de la tercera le sumo la segunda, pero antes de la segunda por menos 3 medios. ¿Sí? Entonces pasa eso. Y allá sería mínima expresión, menos 3 medios de I2, más 9 medios de I1, más I3 menos 5 I1. Entonces sería 10 menos I1, menos 1 medio de I1, a ver si lo saqué bien, menos 3 medios de I2, más I3. Por supuesto que eso que escribí ahí era la mínima expresión. Bien. Y entonces termina mi proceso de escalonamiento, y al igual que en aquellos ejercicios, la pregunta de cajón es, si yo tapo acá, ¿cuánto vale el rango de la matriz principal? 2. Para que el sistema sea compatible, ¿cómo tienen que ser los rangos? Iguales. Entonces, obligadamente, todo este chorizote tiene que ser igual a 0. ¿Lo ven o no? Esta es una condición de compatibilidad, así se llama. Sería una condición de compatibilidad para que se cumpla Roche-Frobenius, es decir, que el rango de la matriz principal sea igual al rango de la amplia. Bien, tiene que ser así. Bien.
Pero fíjense en lo curioso, que esta parte es espectacular. ¿Por qué? Porque me empieza a explicar aquel ejercicio que yo hacía, yo le preguntaba en aquel momento qué relación deben cumplir. Yo te decía, es esa. ¿Está bien? Pero fíjense en qué carajo es eso. Le voy a poner unas letras, voy a cambiar las letras I1, I2 y 3 por algunas letras que ustedes conocen. A propósito, la voy a poner en paréntesis como que para que comparen. Pónganse que yo pongo así. ¿Lo ven lo que puse entre paréntesis? Comparen con lo de arriba. ¿Tiene un parecido? Sí, profe. ¿Sí o no? Sí. Bien, y ustedes, como ya saben, porque hemos visto ese tema, ¿qué es esto? ¿Un qué? Un plano. ¿Qué pasa por dónde? ¿Y qué dijimos nosotros en la clase anterior? Que todo plano recta que pasaba por el origen, ¿qué era? Un Ahí está. subespacio. Ahí está. Antes no se lo podía decir. ¿Entienden o no? ¿Se dan cuenta a lo que hemos arribado cuando hacíamos esos ejercicios en la primera etapa? Y ustedes decían, bueno, sí, ahí está la condición, pero ¿qué carajo es? Ahora saben lo que es. ¿Se entiende o no? Bueno. ¿Entendieron, muchachos? Voy a apagar la pausa. ¿Está? Entonces ustedes ahora están en condiciones de asegurar que las ternas que pertenecen a estos reis, que se puedan escribir como combinación lineal de las dadas, serían, por ejemplo, las que cumplan la condición que la tercera componente sea la primera más la tercera más la segunda dividido 2. ¿Es correcto esto o no? Entonces la pregunta que había hecho yo, ¿se puede escribir las ternas genéricas como combinación lineal? Sí, se pueden escribir como combinación lineal, van a formar un subespacio y ese subespacio, para que esas ternas pertenezcan, tienen que cumplir la condición que la tercera componente, por ahí está despejado, por supuesto, que la tercera componente tiene que ser la suma de la primera y segunda dividida 2. Bien, o sea, quiere decir que esto que nosotros hemos encontrado no es otra cosa cuando existen las condiciones o condiciones de compatibilidad por poder más de una, son condiciones de existencia de subespacio. O sea que cuando hago esto directamente caigo a un subespacio. Y para no quedarme corto con lo que estoy diciendo, viene un teorema. ¿Sí? Que justamente dice eso que yo les acabo de decir recién. ¿Sí? Voy a correr un poquito la cámara para este lado y fíjense en lo que dice este teorema. Sea un B barra K, B sub 1, B sub 2, B sub R vectores de B.
Si W es el conjunto de todas las combinaciones lineales de B sub 1, B sub 2, B sub R, entonces, este teorema plantea tres cosas. Primera cosa, vamos a llamarle 1 romano. W es siempre un subespacio de B, que lo acabamos de hacer recién. ¿Lo ven o no? Si W es el conjunto de todas las combinaciones lineales, justamente es el conjunto de todas las combinaciones lineales porque yo generalicé con I1, I2, I3, que no sé cuánto valor tiene. O sea, se está cumpliendo en un caso general, se va a cumplir para cualquier caso particular. W entonces es el conjunto de todas las combinaciones lineales, por lo tanto, cuando pasa eso, W automáticamente es un subespacio vectorial. Segunda condición que dice este teorema, dice B sub 1, B sub 2, punto suspensivo, B sub R, pertenecen a W. Y la tercera condición, que se la voy a explicar dentro de un ratito, dice, si W' incluye, significa esa pancita para el otro lado, si W' incluye a W, o mejor dicho, vamos a poner así, si W' es cualquier subespacio entonces vamos a cambiar el símbolo para que eso quiere decir que incluye, el otro es incluido en, es decir, incluya. Entonces la tercera ya se la voy a explicar en particular. Dice, si W' es cualquier subespacio que comprende a los vectores B1, B2, BR, entonces W' incluye a W. ¿Sí? Ya les voy a explicar ese tercer momento en especial. Me quedo ahí con esa parte de la pantalla. El primer ítem del teorema se ha cumplido en el ejercicio. ¿Lo ven ahí? ¿Lo ven todos? Quiere verme fabuloso porque justamente me permite ratificar o rectificar lo que voy haciendo y autocorregir. Dicen, ¿cómo? Porque la segunda condición dice que B1, B2, BR también deben pertenecer al subespacio. Y que también pertenezcan al subespacio significa que esas ternas que yo di como dato inicial, el B1, el B2 y el B3, cumplan con la condición impuesta. Entonces vamos a ver. La terna B1, que dije recién que está del otro lado del pizarrón, pero ustedes ya lo tienen, la terna B1 era 1, 3, 5. La tercera componente 5. ¿Sí? Si esa terna pertenece al subespacio, debe cumplir la condición que yo le di. Y la condición dice que la tercera componente 5 sea igual a la primera, que es 1 más 3, la segunda dividido 2. ¿Vale? Bueno, ¿ven? Por ejemplo, ahí tengo un problema. ¿Se dan cuenta?
dan cuenta que hay un problema? Claro, porque la tercera componente tendría que ser la primera más la segunda dividido 2, me tiene que dar 5. Y no me da 5. ¿Lo ven o no? Entonces quiere decir que, por eso dije recién, este teorema es bárbaro, porque me permite volver sobre sus pasos si metí la pata. Entonces quiere decir que metí la pata en el paso anterior. Saqué mal el subespacio, ¿o no? Vuelvo a revisar, a ver, revisemos el cálculo. A lo mejor hice mal la mínima expresión, porque acá era 3 medios menos 3 medios más 9 medios de I1 más I3 menos 5 veces I1. 10 menos I1. A ver, fíjense, ayúdenme a ver si encontramos de aquel lado. ¿Dónde está el error? 1, 0, 1, 3, 2, 5, 5, 3, 8. 1 por a los elementos de la segunda le sumo a la primera por menos 3, a los elementos de la tercera le sumo a la primera por menos 5. Menos 3, 0, 0, 2. Menos 3, 5, 2. Está bien. Está bien. Y 1 y 2 menos 3. Está bien. 5, 0, 5, menos 5, 3. Son 3, menos 3, menos 3. 5 y 1 y 3 menos 1. Ahora multiplico esta por 3 medios. Por 3 medios me queda. Acá está el error. Acá hay un error, ¿ven? Que me tira pata ahí. Acá. Porque tengo que hacer 0 el 3. Entonces es 2 tercios. No, está bien. 3 medios. Está bien. 3 medios simplifico el 2, queda 3. Está bien, ¿no? ¿Está bien? ¿Sí? Está bien. Menos 3 medios por 0, 0, más 0, 0, menos 3 medios por 2, queda menos 3, más 3, 0, menos 3 medios por 2, queda menos 3, más 3, 0. Ahí está. Y ahí me queda menos 3 medios de I2, más 9 medios de I1, está bien, más I3, menos 5 veces I1. Entonces, 9 medios menos 5 es menos 1 medio. Menos 1 medio, menos 3 medios, más I3. ¿Saben que reviso y me da bien? A ver, fíjense si lo ven ustedes de allá, al error. Traten de mirar, a ver, ayúdenme porque no lo veo. Yo vuelvo a hacerlo y me vuelve a dar bien. En algún lado de algún error. ¿No tendría que poner, profe, 3 por I2 y I2 no sería 3 también? Que ahí dividido 2 sería 4,5. ¿Cómo, hijo? Que la fórmula dice I3 igual a I1 más 3 veces I2. Y I2 no sería 3 también, entonces sería 3 por 3. Sí, ahí está, sí, sí, está bien, sí. Es el error que yo tomé uno recién. Ahí está. Por eso porque tomé uno, no sé por qué carajo tomé uno, y es 3. Tomaba el 1, tomaba la primera y es la segunda, tenés razón. Entonces ahora vamos a ver. 3 por 3, 9. Ahí está. Ahí está. Está bien. Está bien entonces, ahí está. ¿Sí? ¿Entienden lo que quiere decir la segunda? La segunda que di era 0, 2, 3. La tercera es 3. Es la primera que es 0. Más 2 por 3, 6. Dividido 2, evidentemente es 3. La tercera es 8. Es 1, 5, 8. El tercer vector que di. La primera componente es 1. 3 por 5, 15. Dividido 2, 16, 8. Y entonces fíjense que las tres ternas cumplen con la condición impuesta. ¿Lo ven o no? Sí, profe. Entonces, eso es lo que dice el segundo ítem. ¿Se dan cuenta por qué yo me autocorrijo ni hace falta que me putee mi mamá?
¿Entienden o no? Sí, profe. Bien. Por eso es un teoremazo, que seguramente va a demostrar la eminencia del teórico, ¿sí? Como les habrá demostrado la propiedad esa que le hice. ¿Y hicieron la propiedad esa que les dejé? ¿Se acuerdan que les había dejado la propiedad, una propiedad de los espacios vectoriales para que hicieran la verificación, la demostración? Ya no, ya tomó espacio vectorial, profe, ya evaluó. Unidad 9, ¿y qué es la unidad 9? Sabe que no me acuerdo. Transformación de lineales, creo que es. Transformaciones lineales. Ah, aplicaciones, bien. Bueno, ¿cómo avanza a paso? Avanzan a paso agigantado, dice, avanza el enemigo, a paso redoblado, dice. ¿Ah? Me imagino, me imagino, me imagino, y es una pena porque semejante eminencia es una pena. Pero bueno, o sea que no logró demostrarles, ustedes no le preguntaron, che, ¿cómo es la demostración de esto? No le cansaron de preguntar, no tuvieron tiempo. No, profe. Bueno, ya la vamos a hacer nosotros. Al pelo entonces. Como tengo esto, ¿no es cierto? Ahí nosotros hicimos la reconstrucción y aplicamos el teorema. Fíjese en la tercera condición lo que dice. Dice, si W' es cualquier subespacio que comprende a B1, B2, por supuesto, y por sentido común, va a comprender a todas las combinaciones lineales que yo pueda hacer con esos vectores. De ahí se concluye entonces que W' es, incluye a W, o W está incluido en W', es lo mismo. Si lo tratamos de ver a eso gráficamente, estoy analizando el punto 3 del teorema. El vectorial cuadrado tendría el subespacio W' que comprende a W. Más o menos lo ven en el esquemita. Si comprende a W, como dije recién, comprende a todas las combinaciones lineales que yo pueda hacer con los vectores. Entonces, si estos puntitos, si yo los pongo en W', emulan vectores de W', son vectores que también cumplen la misma condición que yo saqué recién. Por lo tanto, si son vectores que cumplen la misma condición, por el ítem 2, todos estos se van a poder escribir como combinación lineal de eso, ¿sí o no? Entonces, en definitiva, todos esos que están en W' terminan siendo parte de W. ¿Se entiende o no? Yo no entendí muy bien, profe. Entonces, por eso dice el teorema, si W' es cualquier subespacio que comprende a B1, B2, BR, entonces incluye a W. Incluye a todas sus combinaciones lineales. Y ese W que aparece ahí, que fíjense, un símbolo en particular, llamamos a W con esa simbología. Llamamos a W con esa simbología espacio generado por B sub 1, B sub 2, B sub R. Y aparece ese parentángulo. ¿Sí?
Y ustedes dirán, ¿y qué sería ese subespacio generado? Sería el mínimo subespacio, ¿sí? El subespacio mínimo que yo puedo armar con los vectores dados. ¿Por qué? Porque evidentemente, si todos los otros cumplen la condición impuesta, todos se van a poder escribir como combinación lineal de estos. Y si todos se pueden escribir como combinación lineal de estos, siempre voy a seguir teniendo W. ¿Se entiende? Por eso ese conjunto se lo suele llamar también mínimo generador, ¿sí? Para saber cuántos vectores lo generan, porque imagínense ustedes, si los que están acá, que son como especie de satélites, son vectores de W, entonces evidentemente tendría 200.000, pero ¿cuánto necesito yo para generar mi subespacio? Y una cantidad predeterminada, que será B1, B2, BR. Por eso dice, W es el subespacio más pequeño, así dice el final de obra aquí, W es el subespacio más pequeño que comprende a los vectores dados. Bueno, ahí me preguntan sobre el teorema, ahí lo voy a mostrar. Pero antes de girar la pantalla que está del otro lado, les pregunto, ¿entienden lo que quiere decir el tercero? Y la demostración sería muy fácil. ¿Por qué? Porque si B1, B2, BR pertenecen a W, quiere decir que W' incluye todas las combinaciones lineales que yo puedo hacer con W. ¿Está bien? Entonces, W pasa a ser el subespacio más pequeño que comprende a los vectores dados. ¿Cuáles son los vectores dados? B1, B2, BR. Y ese también es lo que se llama subespacio generado o mínimo generador. Se lo simboliza con esa simbología que puse ahí, que no tiene un nombre en particular, pero yo le digo parentángulo, porque ven que es una mezcla de un paréntesis con un ángulo, ¿sí? Entonces, cuando aparece el parentángulo, estamos hablando de un conjunto generador. ¿Me explico? Vamos a girar para acá, para lo que me preguntaban recién. Ahí está el teorema. ¿Sí? ¿Lo ven? Sí, profe. Recién me preguntaron ahí por chat. ¿Lo ve la niña? Es una niña, creo que me preguntaron. No, perdón, Enzo. Era Enzo, no era una niña. Perdón, Enzo, me equivoqué. Bien, al pelo, Enzo. Bueno, entonces, teoremazo ¿no? Y la demostración es muy fácil, por supuesto, ya van a ver cómo, me imagino, bueno, si ya están en transformación lineal, la demostración del teorema, la eminencia ya la hizo. ¿Sí? Bueno. Entonces, vamos a ver algún tipo de ejercitación que tiene que ver con esto, y vamos también a ir metiendo ahí algunos teoremas, por supuesto, sin demostración no tengo el tiempo material, pero que nos van a servir un montón para justamente tener seguridad y ir verificando cosas. Fíjense ustedes, supónganse que el que hicimos recién fue un ejercicio puntual. Me dijeron, me pueden cambiar el verso diciéndome caracterizar, y aparece la palabra mágica, caracterizar los vectores de R3, podría haber preguntado así, tales que pertenecen al subespacio generado por B1, B2, B3. Al saber este teorema, que acabamos de explicar recién, yo ya podría preguntar en un ejercicio así, caracterizar los vectores de R3, en ese caso, tales que pertenezcan al subespacio generado por los mismos. Y justamente la caracterización fue que la tercera componente era la primera más 3 veces la segunda dividido 2. ¿Está bien? Esa era la caracterización. Bien, y a partir de ahí se pueden seguir haciendo ejercicios usando esa palabra mágica. Cuando ustedes le digan caracterizar, ustedes tienen que escribir una combinación lineal
con algo genérico y buscar una condición general, armándose de paciencia, escalonando, bla, 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 buscar una condición general que se adapte a cualquier caso particular. Y luego, por la aplicación del teorema, voy verificando si hice bien o hice mal. En el ejercicio de recién nos podemos poner un bien. ¿Por qué? Porque hice la caracterización, llegué a que la tercera era la primera más 3 veces la segunda sobre 2, utilicé el teorema, el ítem 2, B1, B2 también pertenecen, y entonces quiere decir, con eso cierro, diciendo todo lo que hice está bien. ¿Se entiende? Bien. Pero claro, ustedes se podrán preguntar lo siguiente. Ese parentángulo que vos me hablaste recién, de su espacio generado, ese mínimo generador, ha generado una parte del vectorial. Supónganse que ese es el vectorial, y yo he aprendido a generar una parte, le llamo W. La pregunta de cajón hacia ustedes es, ¿podrá existir un conjunto S, le llamemos, que genere no una parte, sino que genere a todo el vectorial? ¿Se entiende más o menos? ¿Sí? Entonces usted dice, lo que vimos recién es un generador, podemos llamarle parcial, un generador de un subespacio, de un hijo de B. Pero ahora yo quiero saber si hay un conjunto que genere todo B. Entonces el título sería generador de un espacio vectorial. ¿Sí? La definición es una definición, dice, según B barra K, un conjunto S incluido en B. ¿Sí? ¿Sí? Dice, seguimos con la definición. S el conjunto S genera, a ver, sí, solo sí, en el parentángulo está el conjunto S, porque dijimos que el parentángulo es el conjunto generador. ¿Y qué carajo quiere decir eso? Esto se da, sí, solo sí, todo vector que pertenece a B se puede escribir como combinación lineal de los vectores de B. Y voy a marcar una palabra clave. En cada definición que les voy a dar de ahora en más, voy a marcar palabras o frases clave. ¿Cuál es la palabra clave en esta definición? Todo. ¿Cuál es la palabra clave? Todo. Todo. Acuérdense. Entonces, quiere decir, en el ejemplito de arriba,
en el ejemplo que hicimos hace un ratito, no eran todas las ternas, eran solamente las que cumplían con la condición impuesta. ¿Recuerdan esto o no? Cuando yo hablo de generador total, extiendo a todo el espacio, todo vector, cumpla la condición que cumpla o no la cumpla, todo vector se tiene que poder escribir como combinación lineal de ese conjunto S de vectores que yo doy. Esa es la definición de generador. Después viene otra definición que ahora sí vamos a hablar con mucha más propiedad que lo que hacen algunas eminencias en vectores geométricos. Dependencia e independencia lineal. ¿Sí? Sea un B barra K y B1, B2 vectores que pertenecen a B. B sub 1, B sub 2 son LD, significa linealmente dependiente, si existen escalares no todos nulos, subrayo la frase mágica, si existen escalares no todos nulos, tales que permiten escribir al vector nulo como combinación lineal de esa manera. Frase clave en esta definición, no todos nulos. Palabra clave en generador, todo vector. ¿Está? Van marcando, ¿no? Esa es la definición de dependencia lineal. B sub 1, B sub 2 son LI. Significa linealmente independientes. La única forma, palabra clave única, si la única forma de escribir al vector nulo como combinación lineal de los vectores B1, B2, es ¿lo ven ahí? Exactamente. Entonces, fíjense que son definiciones bien claritas, ¿eh? Generador, palabra clave, todo. Dependencia lineal, no todos nulos. Existen escalares no todos nulos. Frase clave. Independencia, única forma. Fíjense, ¿no? A esta forma, por supuesto, ya, le damos un nombre que ustedes ya conocen. Cuando todos los escalares son ceros, le llaman forma o combinación trivial. Trivial. 0 por algo 0, más 0 por algo 0, más 0. Bueno, pero fíjense que acá el vector nulo es el que ha aparecido en escena
Y por supuesto, por igualdad de componentes, voy a armar un sistema de ecuaciones, como voy a hacer siempre, y esa ecuación vectorial va a ser una ecuación o un sistema de ecuaciones homogéneo, o sea, va a tener todos sus términos independientes iguales a cero, ¿sí? Y como ustedes sabrán, y que hemos visto, los sistemas homogéneos son siempre compatibles, no pueden ser incompatibles, ¿se acuerdan? La diferencia con los otros. Y tenían solución única, trivial, o tenían soluciones infinitas distintas de la trivial. ¿Está bien? Desde el punto de vista del determinante, cuando yo tenía el determinante, si la matriz es cuadrada por supuesto, principal me daba distinto de cero, por Cramer tenía solución única. Y esa solución única de la trivial, entonces el conjunto, en ese caso, sería linealmente independiente. Pero si el determinante me daba distinto de cero, entonces lo que me quería decir es que habían soluciones no triviales. Aparte de la 0, 0, 0, había otra. Y eso me está traduciendo que existen escalares no todos nulos que permiten escribir esa combinación lineal. Entonces, cuando ustedes vayan a hacer un ejercicio en donde yo les pregunte, dado el siguiente conjunto, decir si es LD o LI, ustedes lo único que tienen que hacer es armar un sistema homogéneo y resolverlo y ver qué tipo de solución tiene. Si le da solución trivial, dicen que es linealmente dependiente. Si le da solución distinta de la trivial, dicen que es linealmente dependiente. Así de fácil es y así termino. ¿Entendieron? Sí, profe. Bien. Entonces, vamos, para no quedar cortos, o no quedar yengos, como decía mi viejo, ¿sí? Que decía en el campo, tómate un mate más, se decía en el campo, para no irte yengo, ¿sí? Bueno, miren. Vamos a tomar el espacio, un ejemplo. Supónganse polinomios de grado menor o igual que 1. El conjunto S me lo dan como dato, 1 más X, 5 menos 2X. Y me preguntan, las preguntas de cajón tienen que ver con las dos definiciones que dimos recién. ¿Ese conjunto genera a B? Primera pregunta. ¿O S es generador? Giro la pantalla para allá. ¿Y qué dice que para que sea generador la palabra clave? ¿Qué dice? Todo. Todo. Entonces vuelvo a girar para acá. Todo pondría, por ejemplo, alfa 1 por 1 más X, que es el primer vector del conjunto S. Alfa 2, alfa 1, alfa 2, no es escalario, obviamente. 5 menos 2X. Todo vector tiene que ser un polinomio. Entonces le pongo algo que se presente genéricamente todo vector. ¿Lo ven o no? Y como dice el artículo, cada vez que yo escribo combinaciones lineales entre vectores, o igual o vectores, tengo que armar sistemas de ecuaciones. En este caso, los vectores son polinomios, y para que los polinomios sean iguales, los coeficientes de su término lineal, término cuadrático, si lo tuviera por supuesto, término independiente, tienen que ser iguales. En base a eso, el sistema es alfa 1 más 5 veces alfa 2 tiene que ser igual a A. Término independiente con término independiente. ¿Entendieron lo que hice? Sí, profe. Luego, coeficiente lineal 1, coeficiente lineal menos 2, alfa 1 menos 2 alfa 2 igual al coeficiente lineal P. Y se arma, como tiene que pasar siempre, un sistema de ecuaciones. ¿Lo ven todo o no? Como un sistema fácil, vamos a aplicar Cramer y vamos a sacar el determinante de la matriz principal. Determinante que más allá del número me da distinto de cero. ¿Lo ven o no? Por lo tanto, si es distinto de cero, voy a tener siempre solución, ¿o no?
independientemente del valor que a ustedes se les antoje darle a A y a B. ¿Lo ven a eso? Sí, profe. Conclusión entonces, todo polinomio se puede escribir como combinación lineal de los que me dieron, ¿sí o no? Entonces, como todo polinomio se puede escribir como combinación lineal, no hay duda, S genera ¿a quién? ¿Entendieron la primera parte del ejercicio? Sí, profe, se entendió. ¿Por qué genera? Porque todo polinomio emulado por A más BX se puede escribir siempre como combinación lineal. ¿Está? Sí, profe. Bueno. Entonces, ahí ustedes acaban de demostrar que el conjunto es generador. La segunda pregunta, que puede ser un ejercicio separado o un ejercicio en el mismo, es, ¿ese conjunto es LI o LD? Entonces ustedes dicen, para que sea LI o LD, tengo que escribir una combinación lineal, pero con el vector nulo. Ya voy a explicar por qué el vector nulo. Listo. Entonces, escribo lo mismo que antes. Alfa 1 por 1 más X, alfa 2 por 5 menos 2X, pero ahora no lo igualo a A más BX como vector genérico, sino el vector nulo, que sería 0 más 0X. ¿Se entiende o no? Y cuando apliquen lo mismo de arriba por igualdad entre componentes, en este caso por igualdad entre polinomios, fíjense ustedes que el sistema va a ser en los primeros miembros exactamente igual que el anterior. Nada más que ahora está igualado a 0. Y como ya vimos que el determinante principal arriba daba distinto de 0, si el determinante principal da distinto de 0, por Cramer, ese sistema tiene solución única, ¿sí o no? Sí, profe. ¿Y cuál sería la única solución? Alfa 1 igual a alfa 2 igual a ¿cuánto? ¿Y qué dice entonces la definición de independencia que la tienen ahí al lado? Palabra clave, ¿qué dice? Entonces, ¿qué conclusión saca? ¿Cómo es este conjunto? ¿LD o LI? Muy bien. Entonces, ese es LI. Y terminó la historia. Entonces dicen, pero es una pelotudez. Para caracterizar o para buscar un generador, escribo algo genérico. Y para saber si es independiente o dependiente, resuelvo un sistema homogéneo. Que si me da solución única, es LI, y si me da soluciones distintas de la trivial, es LD. Así de fácil. ¿Entienden o no? ¿Está? Sí, profe. Bien. Como verán, es Sí, una profe. boludez que tiene que ver con lo anterior. Sin duda. Sin duda. Si yo tatúo el acontecimiento, no sé que un sistema homogéneo siempre es compatible y estamos jodidos. ¿Se entiende o no? Bueno, entonces, ustedes se preguntarán, la gran mayoría, ¿por qué el vector nulo en la definición de dependencia? ¿Sí? ¿Por qué el vector nulo? Yo voy a tratar de explicárselo muy fácilmente con algo que ustedes vean. Y algo que ustedes ven es R2. Entonces voy a dibujar acá. Voy a hacer dos dibujitos muy pelotudos. Ahí entre definición y definición. Voy a borrar un poquito acá para no se ve. Fíjense. Voy a hacer dos boludes. Voy a dibujar un sistema. ¿Lo ven ahí o no?
Sí, Y sí. voy a hacer dos dibujitos para que ustedes me contesten. Acá está el origen. Acá está el origen. Primer dibujo. ¿Lo ven el dibujito ese o no? Segundo dibujito. Si no hubieran leído la definición y yo les preguntase, en esos dibujitos, ¿cuál representa una dependencia y cuál representa una independencia? ¿Qué me contestan? ¿Cuál estaría representando una dependencia lineal? La A, Sin lugar a dudas ese, ¿o no? claro. Sí. ¿Y este representaría una qué? Independencia. Porque lo están viendo ustedes, ¿o no? No hace falta hacer un curso en la NASA, lo están viendo. En este caso, todos los vectores están en la misma fila, están en la misma línea, o sea, son paralelos, dos vectores son paralelos y uno es múltiplo del otro, ¿se acuerdan la definición? Y entonces, no tan solo tienen en común al cero, porque un vector es múltiplo escalar del otro, ese múltiplo puede ser 0, puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3, ¿o no? Y todos quedan en la misma línea, ¿se entiende? Entonces quiere decir que hay escalares no nulos que verifica que todos los vectores que están ahí están en la misma línea. ¿Es correcto? Sí. Ahí está la definición. No todos nulos, dice, ¿o no? ¿Se entiende o no? Y la otra dice la única forma, y fíjense ustedes que la única forma del vector A y B, el vector A tomado por separado, la única forma, ¿sí?, de que verifique el sistema homogéneo con O, ¿está bien?, es, o mejor dicho, lo único que tienen en común A y B no son A y B, porque son distintos. El origen. Es el origen. Entonces ahora ustedes dicen, ¿lo ven todo a eso o no? ¿Ahí lo han visto? Sí, profe. Bueno, ahora lo borro yo. Lo borro a propósito. Ahí lo vieron, el R2, sí, está fácil. ¿Cómo carajo hacen el R5 si no pueden dibujar? Lo quieren ver, pero no pueden. Hay calle, dicen ustedes, ¿o no? Más o menos. Claro, entonces, claro, sí, en R2 lo veo fácil. Son dos dibujos, en R3 también. Y en R4, R5 ya la cabeza no me da, no lo puedo dibujar. Entonces, si no lo puedo dibujar, dirán algunos, entonces no puedo saber si son dependientes o independientes. Ahí es donde entra en escena, justamente, el vector nulo. Porque fíjense en ustedes que en cualquier dimensión, R2, R3, R40, R50, R100, todos los vectores libres, ¿de dónde carajo van a salir siempre? El origen. Se pueda o no se pueda dibujar, ¿de dónde salen todos? Del origen. Que sería el vector nulo, ¿sí o no? Sí. Entonces quiere decir que el vector nulo es el único hijo de su madre que permite o que tiene la particularidad de poderse escribir siempre como combinación lineal de otros sin importar el número, ¿sí o no? Sí. Por ese motivo, en la definición de dependencia e independencia, se iguala al vector nulo. ¿Entienden o no? Bien, esa es la explicación. Y entonces, por eso yo les dije, es medio pelotudo dar esto, perdónenme la frase, dar esto en vectores geométricos, porque evidentemente el chico se acostumbra a mirar la dependencia y la independencia. Pero no interpreta que todos los vectores libres salen del origen, ¿sí o no? Sí. Entonces empieza a pensar en chiquito cuando tendría que pensar en grande. ¿Es así o no? Por eso yo en vectores geométricos les dije, no le voy a dar pelota a dependencia e independencia lineal. ¿Recuerdan? Más adelante se lo voy a explicar con conocimiento de causas, para que entiendan mejor qué carajo quiere decir eso. Bueno, fíjense entonces, una vez explicado por qué el cero, en la definición de dependencia e independencia, por qué el cero,
Vamos a una definición de la gran puta. Esa definición de la gran puta, digo, definición de base. ¿Sí? Definición de base. Sea un B barra K, B de burro, un conjunto incluido en P. B de burro es una base o un conjunto base de B, si y solo si B es un conjunto LI que genera AB. ¿La primera definición? ¿Ven toda la definición? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Entonces usted dice, ah, gordo, el ejercicio que hiciste recién era generador y era como Linealmente independiente. entonces ustedes están en condiciones ya con esa definición de decir, gordo, ¿no hubiera sido más fácil que me digas que era una base? ¿Sí o no? Sí. Claro, pero no te lo podría haber dicho así fácil porque si no sabes lo que es dependiente y generador no vas a entender la definición de base. ¿Se entiende o no? Y se acuerdan que había algo que tampoco yo les di pelota, que las eminencias siempre hinchan la guinda con eso, como el gran tema. Los versores, y a esa altura de los acontecimientos, los versores, ¿se acuerdan? El I, el J, el K, el R3, eran vectores unitarios, supuestamente. Miren por qué yo le daba pelota a eso. Supónganse que yo dibujo esto. El origen, ahí pongo el J, el versor J, ¿se acuerdan? Y ahí pongo el versor I. Decir que los vectores versores son unitarios es como decir que el caballo blanco de San Martín es blanco. ¿Me explico lo que digo o no? Sí. Y ¿cómo decir eso, gordo? Y sí, porque ya vienen de módulo unitario de fábrica, ya que ustedes saben que I tiene componentes 1, 0, ¿sí o no? Y Sí. J tiene componentes 0, 1, ¿es así o no? Sí. Así que decir que son vectores unitarios es lo mismo que decir lo que dije recién, que el caballo blanco de San Martín es blanco. ¿Está o no? Así que no hay ninguna novedad que alguna eminencia diga eso. Pero fíjense en los versores ahora, entre sí, el I y el J, ¿qué es lo único que tienen en común, por amor a Dios? Salen del origen. Y es lo único que tienen en común, por lo tanto, son LI o LD. LI. 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 Cualquier flecha que yo escriba ahí, cualquiera, pongámosle este a 2, pongámosle a este a 1. Esa flecha, ¿se puede escribir así? ¿Sí o no? Entonces Sí. también es un conjunto generador, ¿sí o no? Sí. Por lo tanto, el conjunto de versores no son vectores unitarios solamente, sino que forman una base. ¿Lo entienden o no? Sí, profe. Forman una base, son linealmente independientes, son un generador. ¿Sí? Fíjense en todas las cosas que son los versores para rebajar los pobrecitos diciendo que son módulos unitarios cuando ya se sabe que tienen módulo 1, ¿sí o no? Son ortogonales entre sí, definen el espacio al cual pertenecen, bla, bla, bla. Fíjense en todas las cosas que son los versores. ¿Entendieron el punto? Sí, Sí, profe. profe. Bien. Entonces, esa base formada con esos versores
se conoce en el mundillo artístico como base canónica. ¿Cómo se conoce? Base canónica. Bien, entonces ustedes, esto sería en R2. Y yo sin explicar más, ustedes ya en R3 me tienen que dar la base canónica. ¿Cuál sería? 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1. ¿Y? Siento cabrón. Y fíjense lo que sucede. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? R2. 2, ¿Cuántos vectores hay ahí? 2, ¿Cuántos versores hay ahí? 3. Entonces, termina la definición, termina la historia con el concepto de dimensión. Dimensión de un espacio vectorial, por supuesto, es la cantidad de vectores que hay en una base finita paralela. Cantidad de vectores que hay en una base ¿qué? Palabras claves Finita. entonces de la definición de base, LI generador. Palabra clave de la definición de dimensión, cantidad de vectores. Entonces ustedes, si acá hacen coincidir 2 con 2, 3 con 3, están en condiciones de decirme, sin temor a equivocarse, que la dimensión de RL ¿cuánto es? N. N. ¿Está? Y la dimensión de R a la M por N, ¿cuánto será? M por N. Por N. M por N, sí señor. Orden de la matriz, dije yo, ¿se acuerdan? O dimensión, lo había dicho. ¿Está? ¿Y cuál sería la dimensión de los polinomios de grado n? Mirando el ejemplo que hice recién, vamos a inferir la dimensión de los polinomios de grado n. Fíjense acá. ¿Cuántos vectores hay en la base? 2. 2. ¿Y el máximo grado cuánto es? 1. Entonces la dimensión es grado más 1. ¿Está o no? ¿Entendieron o no? Sí, profe. Sí, profe. ¿Por qué? Porque les guste o no les guste, el 1 es un polinomio en donde los otros términos son todos ceros. ¿Se entiende o no? Entonces, ¿cuál sería, por ejemplo, una base canónica para los polinomios de grado 1? Y la base canónica sería esta. ¿Que no tiene mucho sentido escribirla así, sí o no? Entonces, directamente, ¿cómo la escriben? Porque el 1 es un polinomio en donde todos los otros términos son cero. De ahí viene grado más 1. ¿Entienden? ¿Estamos? Se nos va a cortar. Nos conectamos 15 minutos más y terminamos. Bueno, entonces, recuerden la definición de dimensión con que cerramos recién. Cantidad de vectores que hay en una base finita. Finita quiere decir cuantificable, sin lugar a dudas. Bien, entonces supongamos qué ejercicio pueden hacer ustedes de esto. Supongamos esto. Tengo el espacio de los polinomios de grado 2, por ejemplo. Me dan este conjunto. Por supuesto que son vectores incompletos, pero el máximo grado que puede tener es 2. Y la pregunta de cajón es si ese conjunto es una base o no.
Podría preguntar si es LI, si es LD, podría preguntar si es generador. Entonces directamente redondeamos y pregunto si es una base. Pero ¿qué es lo bueno que ustedes van a ver acá? Que cuando yo pregunte si es una base, por el ejercicio que hicimos recién, que era generador y a la vez era linealmente independiente, para verificar, en el caso de base, no hace falta que ustedes hagan cumplir las dos condiciones, porque si se cumple una, automáticamente se da la otra. ¿Se entiende o no? Entonces, si en ese conjunto yo pruebo que este hijo de su madre es linealmente independiente, es una base. ¿Entienden lo que digo o no? Sí, profe. Entiendo. Si pruebo que es generador, es una base. No hace falta que verifique las dos, porque ustedes acuérdense de la matriz principal hace un ratito. Eran las mismas. Lo único que cambiaron los términos independientes. Pero la matriz principal es lo mismo. Si el determinante era distinto de cero en un primer caso, en el otro también. Entonces, por eso, si es generador, es LI. Y si es LI, es generador. Por lo tanto, es una base. Entonces, vamos a verificar la más fácil, que es la independencia, porque igualamos un vector a un sistema homogéneo. Entonces, escribamos. Alfa 1, 3. Alfa 2 por 1 más X. Alfa 3 por 5 menos 3X más 2X cuadrado igual a 0 más 0X más 0X cuadrado. Ese sería el polinomio nulo. ¿Está o no? Por igualdad entre polinomios, sus coeficientes deben ser iguales. La primera ecuación va a ser 3 alfa 1 más alfa 2 más 5 alfa 3 igual a 0. La segunda ecuación en los coeficientes lineales va a ser 0 alfa 1, aquí no hay, alfa 2 menos 3 alfa 3 igual a 0. Ahí igualen los coeficientes lineales. Coeficientes cuadráticos, aquí no hay. Aquí no hay. Allá sí. Y como he dicho hasta el hartazgo, cada vez que igualo vectores, armo sistemas de ecuaciones. ¿Lo ven o no? Sí, profe. Y en ese sistema de ecuaciones, sin hacer un curso en la NASA, me conviene, por supuesto, sacar el determinante principal, que será 3, 1, 5, 0, 1, menos 3, 0, 0, 2. Y, por supuesto, al desarrollarlo por cofactores, porque es más fácil, 3 por 1, 3, veo que el determinante da distinto de qué. De 0. Y si el determinante es distinto de 0, ¿cuál es la única solución que voy a tener? La trivial. ¿Y si es la única solución que dice la definición de independencia? ¿Que el conjunto cómo es? Linealmente independiente. ¿Y si es linealmente independiente es una qué? Es una base. Listo, terminó el ejercicio. Usted dice, no puede ser tan pelotudo. ¿Terminó? Ya está. ¿Entendieron? Sí, profe. ¿Vieron que es una boludez o no? Pero evidentemente tiene mucho de lo anterior. Tiene mucho de todo lo que hemos visto. ¿Está o no? Sí, profe. Bien, entonces ahí encontramos una base. Otro tipo de ejercicio que se va a encontrar en la guía es uno que dice, por ejemplo, ¿se acuerdan que yo recién hablaba de la caracterización? ¿Sí? De la caracterización. Bien. Supongamos que yo escribo este sistema homogéneo. ¿Lo ven todo ahí el sistema o no? Sí. Y yo le digo a ustedes, dado el siguiente sistema homogéneo, hallar una base y dimensión, escuchen lo que digo, una base y dimensión para el subespacio de soluciones del mismo.
Entonces dice su espacio de solución es claro, quiere decir que verifica los axiomas de las condiciones mínimas. Si dice su espacio de soluciones, ¿lo tengo que resolver o no? Sí. Entonces ahí volvemos a rememorar algo que yo les di y que dije, lo vamos a aplicar en todos los sistemas que sean compatibles indeterminados. ¿Se acuerdan? Primer paso que les había enseñado era hallar el sistema resolvente. Para hallar el sistema resolvente tengo que reducir la matriz. Y empiezo. Matriz principal, matriz ampliada, no tiene sentido, acuérdense que acá tienen ceros. ¿Está? Empiezo a reducirla. 1 por 1, 1, más 2 son 6, 1, 7, menos 1, más 2, menos 3. 1 menos 3, 1, 0, 1, menos 3 séptimos. Y voy al lado. 0, 1, menos 3 séptimos, 0 arriba, 1. 1 por 1 es 1, menos 9 séptimos. 2, menos 2 séptimos. Ahí estaría resuelto. Llegué al sistema resolvente. Primer paso. Segundo paso, si ustedes recuerdan, poner incógnitas principales en función de las no principales. En este caso, las incógnitas principales son x1 y x2. Despejo x1. Queda 2 séptimos de x3. Despejo x2. Quedan 3 séptimos de x3. ¿Se acuerdan los pasos aquellos? Sí, profe. Tercer paso, plantear la solución general. Y la solución general es x1, x2, x3 igual. ¿Cuánto vale x1? 2 séptimos de x3. ¿Cuánto vale x2? 3 séptimos de x3. ¿Cuánto vale x3? x3. Y se acuerdan que Rodríguez les decía, acostúmbrense a sacar la letra común, que en este caso es x3, como factor común. Si lo saco como factor común, esto queda así. ¿Es correcto o no? Sí. Y en ese momento lo que estoy haciendo, ahora sí lo puedo decir sin temor a equivocarme, en ese momento lo que estoy haciendo es escribir una combinación lineal. ¿Lo ven o no? Sí, profe. Por lo tanto, este vector hijo de su madre que aparece ahí, ¿lo ven? Que es fijo, inamovible. ¿Lo ven todo o no? Porque ahí lo único que va a ir cambiando va a ser x3. ¿Es correcto? Sí. Ese vector fijo y todos los múltiplos, ese vector fijo, dice un teorema, siempre es linealmente independiente. O sea que cuando yo les decía, saquen la letra como factor común, le estaba haciendo escribir una combinación lineal y le estaba buscando los vectores linealmente independientes. En aquel momento no se lo podía decir, por eso les decía, acostúmbrense a hacer esto, que esto algo significa. ¿Recuerdan o no? ¿Hola? Como ese vector es linealmente independiente, y acá le voy a pedir que escriban un corolario de un teorema que es fabuloso para que entiendan qué carajos quiere decir lo que vamos a seguir haciendo adelante. Como ese vector es linealmente independiente, dice este corolario, y quiero que lo copien por ahí. Todo subconjunto no vacío, linealmente independiente, es parte de una base. ¿Escucharon?
Copielón y grábelo a fuego lo que les estoy diciendo. Todo subconjunto no vacío, linealmente independiente, es parte de una base. ¿Está? Por lo tanto, el ejercicio de recién, volvamos al enunciado, decía, dado el siguiente sistema homogéneo, hallar una base y dimensión para el subespacio de soluciones del mismo. ¿Cómo no? Dicen ustedes. Mira, papá. Ahí tenés el generador que van a ser todos los múltiplos de ese. Ahí está la base, ¿o no? Ah, y claro, por eso el gordo Sagas me dijo que todo subconjunto no vacío y la I es parte de una ¿qué? De una base. Ahí está. Y la dimensión, que también me pedía el ejercicio, es la cantidad de vectores que hay en una base. ¿Cuántos vectores hay ahí? O le voy a cambiar la pregunta. Ahí tengo un vector de 3 componentes. Escuchen bien, 3 componentes, un vector de 3 componentes. ¿Cuál es la dimensión? 3. Cayeron en la trampa. No es 3. ¿Cuánto es? 1. Ah, 1, Uno. porque es un solo vector. ¿Entienden o no? Ahí está. Hallaron la base y hallaron la qué. La base y la dimensión. ¿Entendieron cómo es? Sí, profe. Bien. Les podría haber dicho caracterizar los vectores que pertenecen al subespacio generado. También. La caracterización, ¿saben cuál es? Dice, ¿la tengo la caracterización? Y sí, no Valerio Lynch. ¿Dónde está? En el paso 2. ¿Lo ven en el paso 2 o no? Sí. Porque las ternas que se van a poder escribir como combinación lineal son las que cumplen con qué condición. Que 2/3 de la tercera, la primera sea 2/7 de la tercera, y la segunda sea 3/7 de qué. De la tercera. ¿Entienden por qué yo les decía, acostúmbrense a hacer estos pasos que algo significa? ¿Está o no? Sí, profe. Bueno, y por ahora, colorín colorado, este cuento se ha acabado, ¿sí? La clase que viene seguimos con base y dimensión, vamos a ver cambio de base, otro tema importante, y después que veamos eso, ya entraremos tratándolo de alcanzar a la eminencia que va a pasos agigantados, imagínense ya con transformaciones lineales, y ustedes entendiendo un montón, ¿no es cierto? Totalmente, profe. Ya. Nos vemos entonces el próximo viernes, estén atentos a autogestión, y el fin de semana en algún momento les subiré las notas, me voy a poner a corregir este fin de semana los parciales.